Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Hoy vamos a tener en el marco de las charlas que se organizan en la Cátedra 3 de Finanzas y Derecho Financiero de esta facultad. Me acerco más, pues lo saco. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Hoy vamos a estar con un exponente, un expositor que ha pertenecido a la Cátedra 3 de Finanzas y Derecho Financiero y nos ha acompañado durante años y ya con una especialización en Derecho Informático, Complaints y Protección de Datos. Con todo el bagaje de información y de conocimiento, nos viene a contar de qué se trata todo el tema de la actualidad tributaria, de las cripto y de fintech. Se trata de Ismael Lofeudo y bueno, le damos la bienvenida y vamos a escuchar y aprender sobre todo. Le cedo la palabra al profesor Pablo Muñoz, que está acá a mi derecha, que va a ser el encargado de presentar y moderar la charla. Bienvenidos, bueno, los dejo. Buenas tardes a todos. Antes de darle la palabra a Ismael, voy a leer brevemente entonces su currículum, que da cuenta de esta especialización, esta versación de la que hablaba la doctora Gamaleri, que es una de las razones, me permito acotar, por las cuales siempre es muy interesante escuchar a Ismael. Él, como adelantó también la doctora, fue integrante de esta cátedra, está especializado en derecho tributario, tiene una sólida formación en eso, pero sobre todo ha desarrollado una carrera en la que se ha especializado y ha profundizado en muchas cuestiones de gran actualidad, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información aplicada al derecho en general, al derecho tributario también, por supuesto. Y bueno, eso es una de las razones por las cuales decía, es un gusto siempre escucharlo. Ismael Lofeudo es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, especialista también en Derecho Público Provincial y Municipal, especialista en Derecho Informático por la Universidad de Buenos Aires y algunas certificaciones que dan cuenta de este perfil profesional tan particular que les mencionaba recién: certificación en Ética y Compliance, liderazgo en Ética y Compliance, certificación internacional en protección de datos personales por la Asociación Española de Profesionales de la Privacidad de Datos, profesional certificado en privacidad por OneTrust, certificación en cumplimiento de criptoactivos, certificación en cumplimiento de ciberseguridad, entre otras muchas capacitaciones y también publicaciones especializadas en todos estos temas. Bueno, sin más que agregar por ahora al menos, le damos la palabra a Ismael. Bueno, muchísimas gracias. Le quiero agradecer la invitación. Para mí siempre es un placer y un honor estar acá en la facultad y compartir este momento con los asistentes. Bueno, la idea es en este rato con ustedes repasar la cuestión de la tributación y los criptoactivos y algunas cuestiones vinculadas con los modelos de negocios que hay y que tienen complejidades bastante particulares. Una de las cuestiones que nos está sumando complejidad a los abogados cuando abordamos estos temas es esto, ¿no? Yo me permití hacer un cambio en el nombre de la charla, le puse Innovation Crypto Quantum Forum Summit, porque en realidad tiene que ver con esto. Desde hace años la tecnología que impulsan el modelo de negocio y el modelo de venta de servicios que impulsan las empresas tecnológicas se basa en vender innovación más que servicios. Entonces, venden el producto porque es nuevo, porque es más actualizado, porque trae alguna característica novedosa, no necesariamente útil, pero sí novedosa. Todos nos vamos a acordar lo que pasó en pandemia con los metaversos. ¿Siguen usando metaversos? ¿Alguien usa metaversos? ¿Nadie? Pero si no estabas en el metaverso no existías, era como que tenías que estar, el local de la tienda, del comercio tenía que estar en un mundo virtual,
se hablaba en todos lados de eso. ¿Por qué? Bueno, porque se instaló el producto del mundo virtual y eso abrió la posibilidad de que muchas empresas vendan servicios de diseño de tiendas virtuales, distintos tipos de servicios vinculados a los metaversos. Ofrecieron servicios, ofrecieron innovación sin valor agregado real y después esa espuma bajó y desapareció. Por eso la innovación y ese humo que hay atrás a veces nos complica a los abogados, porque tenemos que correr el velo o sacar un poquito el humo que tapa el negocio y tratar de entender de qué tipo de negocio estamos hablando y cuál es el negocio real. Porque estas tecnologías cuando se instalan desde distintas estrategias de marketing, entonces las empresas de software las impulsan fuertemente, generan esta necesidad de que se suba todo el mundo a la ola, si no estás y si no adoptaste Bitcoin o si no adoptaste en un NFT o blockchain, te la vas a perder y tus competidores te van a pasar por arriba. Si no estás en el metaverso no existís. Si no estás en la nube, ¿cómo no estás en la nube? Pasaba hace 10 años, todos tenían que estar en la nube. Entonces se ponen de moda las tecnologías y los abogados a veces tenemos que lidiar con esa moda que además trae una complejidad que es la del vocabulario, ¿no? Por eso le cambiaba el nombre y ponía todos términos en inglés sin sentido, porque muchas veces ese es un problema. El cliente quiere tener blockchain, tokenizar, quiere estar en el metaverso, quiere tener alguna tecnología, quiere IA, ¿no? Y uno le dice, ¿y para qué? Porque yo vi una charla que con esto vamos a vender, con esto vamos a crecer, con esto la vamos a romper, y uno ve que el modelo de negocio no se le aplica a eso. Entonces, tenemos que correr un poco el vocabulario complejo e ir a entender qué es el negocio que tenemos atrás. Bueno, el marketing de la innovación, que yo un poco uso esta denominación, estuve googleando, parece que existe esta terminología y se refiere a eso, ¿no? A vender innovación como producto. Nos marca a veces el ritmo, pero bueno, no tenemos que subirnos a eso y tenemos que empezar a tratar de entender de qué estamos hablando. En materia de tributación y cripto nos pasa que los contadores analizan la liquidación de los impuestos y pareciera que esto es simplemente una regulación impositiva, como pasaba en el 2017, que regulación cripto era regulación impositiva. Ahora regulación cripto, no sé si les pasa, pero ahora regulación cripto es CNB, no sé si les pasa. Si ahora le hizo regulación cripto, tal vez ya no piensen tanto en los impuestos, sino más en la comisión de valores, que es lo que se habla ahora. Bueno, regulación es un término súper amplio, pero cuando nosotros analizamos las empresas cripto, obviamente disimulé a la empresa, seguro no se dan cuenta cuál es, pero si la quieren tomar como referencia, me parece que están trabajando muy bien a nivel contractual para que puedan ver modelos de contrato, términos y condiciones, políticas y demás. Si un contador analiza esto, un exchange cripto, esto es un ejemplo, después vamos a profundizar, pero un exchange cripto no es solo una billetera donde uno coloca dinero. ¿Me puedo parar? Cuando me toca verlo con el contador revisa la parte de sobre qué se tributa, cuál es el derecho imponible, qué es lo que tiene que declarar. Pero después uno empieza a ver cómo se arma la empresa. Y ahí es donde tenemos que tratar de entender cómo funciona realmente. En un exchange hay por lo menos 3 empresas. En casi cualquier exchange hay por lo menos 3 empresas. Una es la empresa de la aplicación, de la billetera con la cual nosotros interactuamos. Esa en general no está en la Argentina. O está en El Salvador, o está en Uruguay, o está en Inglaterra, o está en las Islas Vírgenes, o está en otros países. Es decir, que nosotros tenemos una aplicación que no es local. Pero la vamos a ver en todas las publicidades. Vamos a ver que ese es el nombre que se promociona en todos los anuncios publicitarios, en todos los medios. Bueno, eso es una empresa extranjera. Después, cuando nosotros fondeamos la billetera, a través de una cuenta local. Hacemos una transferencia local en pesos o en dólares. Eso va a la cuenta bancaria de una empresa local, de una empresa que sí existe localmente, que probablemente nunca nos enteremos cómo se llama, o incluso puede ser una empresa que le presta servicios a varias billeteras.
Entonces ahí tenemos una relación con una empresa extranjera, con unos términos y condiciones del usuario, del consumidor, que se relaciona con la empresa extranjera, al consumidor al cual no se le puede oponer una prórroga de jurisdicción porque la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público, con lo cual ahí tenemos una cuestión normativa interesante. Tenemos esa relación con esa billetera, después tenemos otra relación comercial con la que nos recibe los fondos, y la que nos recibe los fondos después puede tener otra empresa en el extranjero, como en este caso que hay otra sociedad en Estados Unidos que se encarga de convertir a dólares las cripto. Entonces, acá tenemos 3 empresas. Las vamos a ver como una sola. Cuando hablamos de tributación, en general hablamos de una cuestión local, abstracta, y la realidad es que la mayoría de estas empresas ni siquiera tributan en Argentina, porque las operaciones cripto se hacen en el exterior, con lo cual ni siquiera hay territorialidad para alcanzar esas operaciones. Y hablamos de tributación cripto como si fuera algo importante, y no se recauda nada. Entonces, cuando nos metemos a analizar estos negocios, tenemos esta complejidad. Tenemos que tratar de analizarlo como abogados, sacar los términos lindos y ver qué hay atrás. ¿Todos están familiarizados con las cuestiones de cripto, blockchain, cómo funciona blockchain, todo eso? ¿Alguien no? Vamos a pasar lo de blockchain, cripto y smart contracts. Me interesa quedarme acá. Esto desde ya es debatible. Yo he leído un montón de clasificaciones de activos virtuales. De hecho, hay regulaciones europeas que hacen su clasificación. Van a notar que se habla de utility token, security token, payment tokens. A mí la de payment no me gusta para nada. Es decir, me parece que no existen los de pago porque eso es una funcionalidad que no tiene. Podemos pagar con cualquiera de los tokens, con lo cual o son representativos de algo, de un derecho, de un derecho, o no representan nada. Pero después, para pagar, para cancelar obligaciones, podemos usar cualquiera, con lo cual la categoría de payment me parece que no tiene función. Cuando hago un análisis de para qué se usan tokens en un emprendimiento, necesito saber si representan o no representan algo. Con lo cual, para mí la clasificación es esta. ¿Representan algo? Genial. Vamos a cómo está estructurado el negocio del subyacente. ¿Qué hay atrás? Hay una representación de un certificado de depósito de soja, hay un derecho de reclamar botellas de vino, hay un derecho de poder de tener un activo que tiene un valor referenciado en otro activo, o no hay nada atrás, como en Bitcoin. Es solamente una unidad de cuenta en una blockchain. Los smart contracts, el tema de smart contract también genera bastante conflicto porque el concepto de smart contract es este programa que se autoejecuta, ¿no? Que se funciona solo en la blockchain y que depende, como cualquier software, primero que es un software, ¿no es cierto? Entonces le vamos a aplicar toda la biblioteca que regula el software, todo lo que se dice sobre regulación de software, responsabilidad de software, se le aplica a los smart contracts, siempre tienen un autor, siempre hay un responsable, siempre que se use un smart contract tiene que ser debidamente auditado, porque si hay un error va a ser responsable la empresa que lo desarrolló de los daños que genere, y son programas que autoejecutan órdenes cuando algo pasa, ¿no es cierto? Los desarrollos con smart contract son bastante complejos y hay muchísima cuestión de responsabilidad. Los smart contracts se pusieron de moda cuando estaban los NFT en 2017-18 y ahí voy a ir un poquito al tema de los NFT. Los NFT son tokens no fungibles, son unidades de cuenta registradas en una base de datos descentralizada, en una blockchain, únicas, ¿sí? Que no son fungibles y que es la única de su especie y no tienen otra equivalente. Entonces, como son unidades únicas, les podemos asociar algún tipo de derecho o podemos vincularla a alguna expectativa futura, pero siempre lo vamos a vincular con derechos.
En el 2017 se lo asociaba a cuestiones de obras de arte, a cuestiones artísticas, a imágenes. Estuvo comprobado que se los usaba para lavado de activos, una actividad importante, porque tenían esta característica de ser fácilmente negociables a través de mercados descentralizados o exchange, o casas de cambio de intercambio de criptoactivos. Entonces se podían transferir entre distintos usuarios. El valor era un valor arbitrario que tenía cada uno de estos certificados, de estas unidades. Entonces, si estas unidades representaban algún derecho, estas se podían negociar a un valor arbitrario y con las distintas ventas se blanqueaban ingresos. Y se han hecho análisis de estas transacciones, de cómo han sido, y se ha comprobado que se hacían algunas transacciones entre círculos que se iban repitiendo, entre distintas cuentas que repetían las transacciones, el valor se incrementaba, se declaraba un valor cada vez más creciente, y luego con cada venta se blanqueaba el ingreso de la venta de estos NFTs. Esto motivó cambios regulatorios, normativos y el lavado, y fue uno de los temas que hizo que el Gafi ponga un poco el ojo en estos casos. Esto de los ahora después vamos a volver al tema del lavado, pero esta cuestión de los NFTs también se puso de moda y hoy yo no escucho más NFTs. Pero en pandemia te daban certificado de asistencia a cualquier conferencia y era un NFT y se ponía de moda coleccionar NFTs en las billeteras y se hacían NFTs de lugares o tierras virtuales en los metaversos y ahí se combinaba, ¿no? Se va combinando la tecnología. En definitiva, tenemos sesiones de derechos. Siempre atrás de esto hay una sesión de derechos. Y siempre que tenemos un derecho a poder disponer de otro derecho, y son sesiones que se dan y que están vinculadas a uno de estos activos. Una de las problemáticas que tiene que ver con esta venta de innovación que yo les decía es el tema de terminología. Hubo una evolución que todavía en Argentina no terminamos de cerrarla, tanto en derecho internacional como en derecho local, en relación a cómo se denominan estos activos. Inicialmente se les denominaba dinero electrónico, monedas virtuales, y después del 2014, cuando el Gafi empieza a analizar estos fenómenos, porque se empezaban a ver movimientos de lavado de activos importantes vinculados con activos virtuales, con precios que no tienen ninguna justificación y que servían para blanquear ingresos y lavar dinero. Entonces el Gafi empieza a abordar este tema y la denominación que se adopta es la de activos virtuales en 2014. En Argentina todavía, el 2025, estamos usando otras denominaciones, como este año en la Resolución General 12 de la Comisión Arbitral, que se habla de monedas digitales o criptoactivos. También tenemos en la Ley de Reforma Impositiva, la 27430 de 2017, se hablaba de monedas digitales. Recordemos que el Gafi ya en el 2014 hablaba de activos virtuales. Sin embargo, en 2017 todavía nosotros no tomamos nota de eso. Y estos conceptos de monedas digitales o criptomonedas los venimos repitiendo, se repetía en normativa de AFIP del 2019, del 2022, y todavía vamos a encontrar que hay regulaciones locales que no usan el concepto de activo virtual. Con lo cual, a veces se genera la duda de, bueno, ¿a qué se están refiriendo? ¿Por qué usan criptomoneda? ¿Por qué usan criptoactivo? ¿Por qué se habla de criptoactivo o criptomoneda y no se habla de activo virtual? ¿Será porque se está aludiendo a una función de pago? No, yo creo que es porque se ignora que hay normativa internacional que usa otro concepto, o porque se copia lo que se hizo antes y se sigue replicando y arrastrando el error conceptual. Es de buena técnica legislativa que esto se unifique y que tengamos en todas las normativas argentinas el mismo concepto. Esta es un poco la evolución, la evolución del concepto. En el 2014 el Gafi habla de activo virtual. En el 2014 la UIF
saca la resolución 300, habla de moneda virtual, pero ya advierte del riesgo de lavado. Lo mismo hace el Banco Central, saca una advertencia, esta es la advertencia de la CNB, del riesgo y de la volatilidad de los activos virtuales. En ese momento lo que estaba más de moda era las ICOs, las ofertas iniciales de moneda, porque se había popularizado que cualquiera podía crear su cripto. Entonces se genera un activo virtual, se le ponía el nombre que quería, que quien la creara quisiera, y la ofrecía a supuestos inversores, la ofrecía a inversores con la propuesta de que quien la compre después iba a ganar dinero porque se iba a valorizar ese activo. Bueno, esas fueron las ofertas iniciales de moneda, las ICOs, que terminaron siendo estafas porque nunca se revalorizaban, se ofrecían eso, se recibía todo el dinero, la empresa captaba fondos, las inversiones después no se hacían, ese activo virtual después pasaba a valer cero y los que captaban los fondos en general desaparecían, se iban al extranjero. Hubo un montón de casos de este tipo de estafas. Entonces, ahí, frente a esto, la UIF y la CNB sacaron algunas advertencias. La reforma, en esta primera etapa, hasta aproximadamente 2017, lo que pasara era esto, que no estaba claro el concepto y había advertencias por lavado, por estafas y demás. Luego viene esta cuestión local que tenemos nosotros de que las cripto empezaron a tener relevancia por la cuestión del corralito, del cepo cambiario, y empiezan a salir de emitirse las circulares que lo que buscan es de alguna forma limitar el acceso a los activos virtuales y crear regímenes de información sobre los activos virtuales. Ahí tenemos el régimen de información de AFIP del 2019. Siguen advirtiéndose, hay una comunicación del Banco Central con un límite para comprar criptoactivos. Hay otra comunicación que define a los criptoactivos como activos externos, entonces cuando se cobraba en criptoactivos había que liquidarlos al valor del dólar oficial y eso implicaba que quien cobrara en criptoactivos una exportación de servicio después tuviera que venderlos e ingresar dólares al tipo de cambio oficial, obviamente cosa que nadie hacía. Y tenemos esta etapa de regulación más bien cambiaria. El efecto de estas normativas, la verdad que era marginal, porque, como les decía al principio, en realidad los exchanges no estaban en Argentina. Lo que pasa es que la normativa se dicta pensando que los exchanges están en Argentina y no entendiendo cómo es la dinámica del negocio. Entonces, en definitiva, esto se sigue haciendo, los regímenes de información no funcionaban porque el exchange estaba en el exterior y tampoco se podía fiscalizar porque la complejidad de los negocios es tal que el Estado no podía auditar las billeteras y hacer un seguimiento de fondos. Después, ya más acá, tenemos estas definiciones de parte del Banco Central y empiezan a regularse los proveedores de servicio de pago en 2018, empiezan a regularse los exchanges y surge esta necesidad de establecer los conceptos. Entonces tenemos esta comunicación del Banco Central, que ya es del 22, donde le prohíbe a los bancos negociar criptoactivos. No sé si se acuerdan que en un momento Reba, creo que era Galicia, Ualá y varias fintech estuvieron a punto de ofrecer Bitcoin a través de sus plataformas bancarias. Bueno, el Banco Central salió a prohibírselo y salieron a prohibírselo tanto a los bancos como a los PCP.
Se aprobó un índice de futuros en el ROFEX para que seguía el precio del Bitcoin, y se dicta, la AFIP emite un dictamen que es el 2 del 2022, donde establece que los activos virtuales van a estar alcanzados por bienes personales. ¿Por qué? Porque los asimila a un valor negociable. La ley de reforma tributaria de diciembre del 2017 equiparaba a los activos virtuales a los valores, a las acciones y títulos valores, para el impuesto a las ganancias. En este caso, para bienes personales siguió exento hasta el 2022, que la AFIP dice no. Si son títulos valores, si cotizan y tienen un valor y se pueden negociar, entonces están alcanzados por bienes personales. Y acá de nuevo, a la tecnología de registración distribuida, toda se la incluye, se la considera dentro de esta normativa, cuando en realidad no todos los activos virtuales tienen características de valor negociable o se pueden negociar, porque tenemos distintos tipos de activos virtuales. Pueden ser algunos que son representativos de cosas o derechos y no son abiertamente negociables, sino que se usan para resguardar las operaciones o para dar seguridad jurídica a determinadas operaciones o para registrar cosas. De hecho, en blockchain se registra el boletín oficial. Entonces, esta concepción, cuando ustedes leen el dictamen del 2 del 2022, está claro que asimila a cualquier activo virtual un valor negociable. Entiendo que es un error grave, conceptual. Y ya en la última etapa, es desde el 2023 hasta ahora, que empieza el tema de la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales. Esta regulación es impulsada por el GAFI nuevamente, porque el GAFI exige que tengamos mayores controles para prevenir las maniobras de lavado de activos. Entonces viene una misión del GAFI en el 2024, en marzo. La misión se fue el 26 de marzo y el 25, ahí a la noche, la CNB dicta una resolución general, la 994, que es la del registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Argentina, acá es donde decide quién va a regular los activos virtuales, y en Argentina se decide que los va a regular la CNB. Esto genera un montón de consecuencias, porque la CNB tiene una normativa de mercado de capitales, que es la única normativa que puede aplicar, porque la CNB regula el mercado de capitales, no regula otra cosa. Entonces, lo único que puede hacer es tratar a los activos virtuales como si fueran un activo financiero de oferta pública del mercado de capitales. Es decir, que todo activo virtual regulado por la CNB va a ser asimilado a un valor negociable, porque la CNB regula valores negociables. Es un problema, porque tenemos un montón de activos virtuales que no son valores negociables, no pretenden serlo, y van a quedar alcanzados por estas normativas de una forma u otra. Entonces empieza a haber problemas. Por suerte, el primer registro, el del año pasado, era un régimen bastante declarativo, y fue un régimen que la verdad que lo dice el presidente de la CNB, lo sacaron a la noche para cumplir con la misión antes que se vaya, y se consiguió que la misión del GAFI se fuera, y cuando abordaron el avión estaba publicado este régimen de registración de empresas proveedoras de servicios de activos virtuales. ¿Cuáles son? Bueno, todas aquellas empresas que proveen algún servicio vinculado con el intercambio de activos virtuales por dinero fiduciario, o que den custodia o que ofrezcan servicio de plataforma de intercambio de activos virtuales. Las empresas que tengan alguna de estas actividades tenían que registrarse en este registro y quedar ahí registradas para que estar dentro del radar de la CNB. Paralelamente, en materia de lavado se habían estado dictando algunos manuales, como el de la resolución 49 de la UIF, que tiene un montón de indicaciones de procedimientos de control, de cumplimiento regulatorio, y para evitar el lavado de activos, siguiendo las indicaciones de los manuales del GAFI, que se aplica a los proveedores de servicios de activos virtuales. Acá voy a hacer una pausa.
todo esto, UIF, CNB, estructuración de servicios entre empresas que proveen servicios de plataformas desde el exterior. Esto es fintech y estamos ausentes los abogados, pero de una forma notable en todos estos campos. Bueno, justo ayer hablaba con Lucas recién, porque ayer estaba con gente de la CNB y no, de la UIF, y la unidad de información financiera requiere a determinados sujetos que hagan procesos de evaluación de riesgos y emitan informes en función de unos controles que establece la unidad de información financiera para evitar maniobras de lavado. Hoy los están haciendo los contadores. ¿Algo impide que los hagamos nosotros? No. De hecho, también los hace personas que no tienen título universitario, sino que están certificados en competencias. Entonces, en estos temas se necesitan abogados y no hay. Es un buen nicho, porque todo esto que yo les estoy mencionando requiere que cada una de estas regulaciones, la 49 es una regulación súper grande, daría para hablar un rato largo, pero establece un montón de controles que hay que diseñarlos para cada una de las empresas, sea pyme, sea grande. Hay que redactarlos, hay que ver cómo se aplica, hay que establecer cómo se controla, con quiénes, hay que coordinarlos con las áreas de sistemas, hay que coordinarlos con el contador, con las áreas financieras, con las áreas de dirección. Tiene que haber una persona que entienda de normativa. Hay normativa penal acá porque hay responsabilidad de personas jurídicas si no se cumple con esto. Hay multas. Entonces, de hecho, la semana pasada le impusieron una multa, creo que a uno de los del Banco Industrial, a uno de los presidentes del Banco Industrial, porque el Banco Industrial incumplió con normas de prevención de lavado y le impusieron una multa por ser el encargado, el director encargado del cumplimiento. Entonces, responden personalmente los directores. Es un campo muy interesante. Este régimen de la CNB de la 994, que era para cumplir con el GAFI, como les decía, se modificó o se planteó una modificación a este régimen en diciembre, se sacó un proyecto de ley en consulta pública. Después, si quieren, esta presentación se las dejo en PDF, se las envían. La versión definitiva se publicó en marzo, después de lo de Libra. Iba a publicarse antes, pero pasó lo de Libra y se demoró todo. Entonces ya hubo hoy tenemos la Resolución General 1058, que es más estricta y establece muchísimos más controles para los proveedores de servicios de activos virtuales, que son las empresas que realizan algunas de esas actividades que yo les mencionaba hoy, que son intercambio de activos virtuales por dinero fiduciario, custodia o plataformas de intercambio. Hubo varias modificaciones desde el borrador que se hizo público en diciembre a la versión definitiva. Una de las cuestiones que hacía que se pudieran desarrollar empresas y startups y que hubiera fintechs vinculadas con criptoactivos, con el registro de la 944, era que ese registro establecía un monto mínimo para inscribirse y para registrarse, que era más o menos de 40 millones de pesos de volumen operado por mes. Entonces daba un margen para empezar a desarrollar un modelo de negocio, probarlo en los círculos de amigos, conocidos, sacar alguna versión beta al mercado, validar el modelo de negocio, sin necesidad de cumplir con burocracia, con registraciones y demás. Ese límite estaba en la versión que se hizo pública. También estaba la posibilidad de que el proveedor de servicios de activos virtuales sea una SAU, una SAS, no solo Sociedad Anónima y SRL. Bueno, eso se modificó en la versión final. Las propuestas eran que los límites se incrementaran y que se hiciera una normativa que rija solamente para proveedores grandes, medianos grandes y que permitiera a los chicos desarrollarse. El límite desapareció. Entonces, hoy, cualquier sujeto, cualquier persona jurídica que tiene alguna de las actividades alcanzadas en la 1058 se tiene que registrar en el régimen como proveedor de servicio de activos virtual. Tiene que cumplir
con un patrimonio mínimo que está establecido en la 1058, que en el mejor de los casos es de $125.000, patrimonio neto mínimo. Y además solamente pueden ser proveedores de servicios de activos virtuales la sociedad anónima y la sociedad registrada responsable limitada. Es decir, desaparecieron las SAS y las SAU como posibilidad de proveer servicios de activos virtuales. Y el patrimonio neto que tienen que acreditar también es importante. Después hay algunas tasas que hay que pagarle a la CNB de control, que dentro de las tasas que hay que pagarle a la CNB de control es baja, es de 10 millones de pesos por año, que hay que pagarle este año si se registra este año y el año que viene también de nuevo. Deja fuera la normativa solamente yo le decía 1048 es la... No, sí, está bien. La 1025 es la consulta pública. Deja fuera solamente a las personas humanas que operan para sí, ¿no? Son casos que es el uso personal de criptoactivos. Y quedan alcanzadas las que tengan esas actividades. Algo que parece una nota de color, pero un poco define lo importante de tener un equipo que trabaje con estos temas, es que después de salir esta regulación, salió otra en julio, agosto, que decía que en el estatuto tenían que estar textualmente las actividades que realizara. La verdad que era previsible que la actividad del exchange o del proveedor de servicios de activos virtuales, estas actividades estuvieran enunciadas dentro de las actividades del estatuto. Era previsible que había que consignarlas, pero no todos los proveedores de servicios de activos virtuales lo habían hecho. Después de que entró en vigencia, sale una resolución de la CNB aclaratoria diciendo, bueno, ahora las tienen que agregar esto dentro del objeto social. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque la regulación vinculada con FinTech, con proveedores de servicios de activos virtuales, con recomendaciones del GAFI, con temas de lavado, es muy dinámica. Entonces no es algo que se haga una sola vez. Se necesita personal capacitado, formado, que siga todas estas cuestiones y que siga la implementación de los controles permanentes para cumplir con todas estas regulaciones. Y esto se los menciono porque en Argentina tenemos un ecosistema digital de fintech y de proveedores de servicios de activos virtuales y de tramitaciones digitales bastante bueno. A nivel latinoamericano no hay países que tengan un sistema de tramitación de trámites a distancia donde uno ingresa, puede registrar las sociedades, darse de alta en los registros, pedir copias de estatutos. No es habitual eso. Tampoco es habitual que haya un sistema de validación biométrica como el que tenemos con RENAPER. Entonces, Argentina tiene un proceso de informatización de trámites muy avanzado que permite trabajar estos temas a distancia y permite mucha seguridad para hacer todo este tipo de emprendimientos, por lo cual, cuando una empresa tiene que decidir dónde se radica, a veces eligen Argentina porque tenemos regulación y tenemos una infraestructura estatal que hoy permite hacer todas estas gestiones de una forma bastante sencilla, sin tener que ir en persona a las oficinas y sin tener que lidiar con discrecionalidad de funcionarios, como puede pasar en otros países. A nivel de tributación nacional, entonces teníamos la 27430, que es la que reforma la ley de impuesto a las ganancias, y a nivel provincial de ingresos brutos, la resolución general 12 de la Comisión Arbitral está incorporando en todo el país actividades vinculadas con la compraventa de criptoactivos, minado, custodia de criptoactivos en ingresos brutos a partir del 2026. Así que en todas las jurisdicciones esas actividades van a estar disponibles para empezar a declarar bajo esos rubros en el impuesto sobre los ingresos brutos. Hace poquito se hizo famosa la propuesta de reforma de Cava que planteaba hacer que tributen sobre la diferencia. La realidad es que hay varias provincias que ya lo están implementando. En realidad Cava se agrega ahora, pero estaban Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán haciendo lo mismo. Con lo cual no es algo tan novedoso.
Y lo que está agregando la comisión arbitral que agregó este año son distintos servicios vinculados con criptoactivos que ahora se van a poder declarar en ingresos brutos. ¿Qué era lo que pasaba hasta ahora? Los ingresos se declaraban como servicios financieros no categorizados, no clasificados. Eso era un problema porque al momento de demostrar de dónde salían los ingresos del trader, por ejemplo, que tenían muchos problemas con esto, no podían demostrar que ese ingreso salía de la venta de criptoactivos, porque no había forma de declararlo de forma discriminada. Entonces, era una categoría residual en la que englobaba un montón de ingresos, y después, cuando tenían que demostrar que tenían ingresos por la venta de criptoactivos, al banco no podían demostrarlo. Y el banco, como no le acreditaban el origen de fondos y decirle los traders no podían demostrar de dónde salían sus ganancias, les cerraban las cuentas. Entonces, uno de los problemas que había entre algunos operadores del mercado de criptoactivos era esto de no poder declarar de dónde salían las ganancias, porque en los nomencladores no existían las categorías. La categoría la abre Córdoba con esa terminología que hablaba hoy de hablar de criptoactivos o monedas virtuales, no de activo virtual, porque Córdoba la agregó en 2021. A partir del 2026 va a estar incorporada en todas las provincias, porque la incorpora la Comarva al nomenclador de actividades. Así que a partir del 2026 para todas las provincias va a estar disponible, salvo que sea un contribuyente directo de la provincia y la provincia no lo haya incorporado internamente, pero si es de convenio multilateral el contribuyente lo va a tener disponible. Cuando en el 2017 surgen los proveedores, las billeteras virtuales, Ualá, Mercado Pago, eran PSP. Estos son los PSP que tenemos hoy. Proveedores de servicio de cuenta de pago, iniciadores, cajeros automáticos, red de transferencia de fondos, aceptadores, adquirentes, agregadores de cobranza extrabancaria y administradores de QR. Yo cada vez que veo este listado aparece uno nuevo. El año pasado eran, creo que 4. Adquirente y agregador no estaba. Estos son los proveedores de QR, por ejemplo. Hay 4 registrados como proveedores de servicio de administradores de QR. Son categorías de proveedores de servicios de activos virtuales que genera el Banco Central, a las cuales les establece requisitos de seguridad y de cumplimiento con informes, con seguimientos de clientes, con monitoreo de clientes, con monitoreo de actividades. Les establece distintas obligaciones específicas para cada una de las actividades. Esto es más o menos un pago con tarjeta de crédito con Mercado Pago. ¿Vieron cuando yo les decía que hay que correr el velo de los negocios? Y bueno, no es tan simple como voy y pago con la tarjeta. Cuando voy y pago con la tarjeta por ejemplo, con una terminal de Mercado Pago o de algún proveedor de pagos, el comercio se comunica con la plataforma. La plataforma toma esa información y se la manda al adquirente. El adquirente es quien hace toda la gestión y comunicación entre la plataforma de pagos y la red, por ejemplo, con Master o con Visa. Le manda la información a Master y Visa de esa operación. Master y Visa va a verificar los datos de quien quiere pagar con tarjeta de crédito y eso lo chequea con el banco. Después, acá sale el pago del banco, que le paga la red de tarjeta. La red de las tarjetas, porque el pago con tarjeta, la red de tarjetas recibe el dinero en el momento del banco, que es el banco emisor de la tarjeta de crédito. Acá el banco le paga a la red de tarjetas. La red de tarjetas le paga a la empresa que hace toda la adquirencia, el procesamiento del pago, y ellos le transfieren el dinero al comercio. No es que sea fácil, es un caos esto. Además,
una misma empresa puede tener varios roles. Entonces, puede ser que el adquirente, la plataforma de pago, sea la misma que el banco emisor, porque el banco puede ser adquirente y puede ser plataforma de pago. Entonces, pero lo que quiero que vean ustedes es que en cada una de estas operaciones hay una comisión. Acá hay una comisión del banco a la red de tarjetas, después la red de tarjetas le paga una comisión al adquirente, el adquirente le paga, le da el dinero al comercio y le cobra la comisión al comercio por hacerle el procesamiento, y recién ahí se confirma la operación. Cuando hace todo este camino de ida y vuelta, se confirma la operación, y eso pasa en milisegundos. ¿Vieron? Cuando ustedes pagan con que hace el PIP, el postnet, pasó todo esto. Se chequeó toda la información bajo distintos protocolos de seguridad, viajó toda la información cifrada, se cotejó, se validó, cada uno de los intervinientes validaron los datos, validaron que el contrato estuviera, que la tarjeta estuviera válida, se validó todo, la validez del contrato bancario, de la tarjeta, todo. Y hizo el PIP, el postnet. Bueno, en cada una de estas hay una comisión. Obviamente todas esas comisiones están grabadas, después debatimos a qué jurisdicción se le atribuye o dónde sucede, ¿no? Pero es una complejidad importante que está atrás de todo el sistema de pagos. Y cada una de estas pueden ser empresas distintas. No, bueno, cada una de estas empresas tiene controles específicos, tienen áreas de control, tiene que negociar los contratos. Cada vez que una fintech quiere plantear su modelo de negocio, tiene que hacer un contrato con alguno de estos, o con una empresa que le provea la pasarela de pagos, o con un PSAB que le dé una billetera cripto. Entonces, lo que quiero un poco pintarles es la complejidad del panorama del sistema de pagos, la cantidad de contratos que hay en el medio, con la cual una empresa tiene que lidiar cuando quiere decir, bueno, voy a hacer una fintech, o voy a hacer una billetera, o voy a hacerme un exchange cripto, o quiero ser un proveedor de servicios de pagos. ¿Algún comentario o consulta hasta acá? ¿No? ¿Nada? ¿Ya los mareé? ¿Nada? Bueno, hasta acá quería un poco introducirlos en esto, ¿no? En la complejidad del sistema y de la necesidad de que empecemos a volcarnos, porque el negocio, yo no quiero ir a casos muy concretos personales, pero cuando uno trata con el cliente que quiere desarrollar la startup, el cliente viene lleno del humo del principio, ¿no? Va a esa forum, a esos summit, y viene lleno de humo, queriendo que nosotros hagamos cosas que no existen. Entonces eso lo tenemos que bajar y lo tenemos que ajustar a cada uno de estos marcos regulatorios, sin que eso le genere una ACV al cliente o que lo frustre, porque no coincide lo que sucede en la regulación y lo que sucede contractualmente con lo que el cliente se imagina. Entonces hay una cuestión de lidiar y de tratar de no ser como digo siempre, no ser un stopper del negocio, y eso es una cuestión que tenemos que aprender a manejar. Y en materia impositiva y tributaria tenemos que trabajar con los contadores y con el área contable, porque si el contador no entiende el modelo de negocio, no va a saber cómo cumplir con las obligaciones tributarias. El tema de los criptoactivos y la compraventa va a estar siempre grabada para personas humanas y para personas jurídicas. Así que, si bien para personas humanas puede estar al 5 o al 15 en función de si la consideramos una obligación en moneda extranjera o moneda local, siempre está alcanzada por ganancias. Bueno, en el caso del IVA, no tenemos IVA porque estamos hablando de compraventa de activos virtuales. Ahora, esta presentación la hacemos hace muchos años, pero ahora AFIP ya tiene como las consultas ya publicadas en la página, por suerte, así que sacaron algunos dictámenes y esto lo aclaran, y hay varias publicaciones de contadores sobre el tema.
En el caso de bienes personales tenemos este cambio donde está grabado, porque lo consideran ahí un activo financiero. Y en el caso de monotributo, bueno, las prestaciones de servicios de compraventa de criptoactivos no pueden ser realizadas por monotributistas. La persona que es monotributista y compra o vende criptoactivos, la ganancia de la compraventa no la puede englobar dentro del monotributo. Eso no es compatible. Así que ahí hay un problema contable porque, como les decía hoy, antes no teníamos las categorías en los nomencladores para declarar esta actividad, entonces no había bien dónde declararla y muchos se hacían monotributistas y compraban y vendían cripto. Claro, en la cuenta les entraban 20 millones de pesos, salían 20 millones, entraban 15, entraban 10, el banco en un momento les congelaba todo y les decía, bueno, ¿de dónde sale esto? Decime dónde sale porque o te dedicás a algo, decime a qué te dedicas, porque además, bueno, el banco puede tener sanciones como esta que tuvo el Banco Industrial. Si quieren googleenla, fíjense el nivel de gravedad, porque por ahí para el banco los millones que le imponen de multa no son tan graves, pero para el director yo creo que sí. Y además hay un golpe reputacional muy fuerte para el Banco Industrial por haber sido sancionado. Entonces, los bancos empezaron a bloquear cuentas de monotributistas que se dedicaban a esta actividad porque los contadores no sabían bien cómo encuadrarla. Entonces, lo importante es interactuar con el contador, explicarle cuál es el hecho imponible, cuál es el servicio, cuál es la base imponible, en qué provincia se está realizando la venta. Habrá que ver si en esa provincia tenemos una base diferencial o tienen que tributar sobre el todo. Es un problema cuando tributa sobre el todo, porque tendría que declarar como base imponible el total de la operación y dejo acá. Si tiene que declarar el total de la operación y tiene que pagar ingresos brutos sobre el total, le come la comisión, no le deja nada de ganancia. Entonces, claro, nadie la declaraba. Entonces, eso hacía que no pudieran blanquear los ingresos. Por eso, cuando se criticaba la reforma de Cava, tal vez no se tenía en cuenta esto, que el problema no es el tema impositivo, el tema era que no se podía declarar, no se podía blanquear el ingreso y se necesitaba por temas de lavado. Bueno, en provincia de Buenos Aires está la minería también grabada, el procesamiento de datos. No me pregunten cómo se fiscaliza. ¿Quiénes están en ARBA? Piensen cómo fiscalizarían la minería. Hace algunos años la incluyeron, pero bueno, no sé, no tengo información de si se ha hecho alguna fiscalización o alguna determinación de minería. En ingresos brutos también está el problema de la doble imposición por el vínculo. Cuando se hicieron las reformas en las normativas provinciales de ingresos brutos y se estableció la forma de atribuir ingresos y de alcanzar la actividad, bueno, algunas aplicaron el criterio de presencia digital significativa, esto es, si la empresa hace publicidad, si tiene clientes, si difunde la actividad en la provincia y tiene una presencia, bueno, entonces hay actividad en esa jurisdicción. Otras hacen foco en la utilización económica, es decir, dónde va efectivamente a utilizarse el bien, dónde se explota el bien. Bueno, solamente hablan de servicios digitales Buenos Aires, Mendoza y Neuquén, que combinan las dos. El resultado es que en muchos casos tenemos múltiple imposición porque hay presencia, las empresas tienen presencia y publicidad en distintas provincias. El comprador puede tener domicilio en una provincia, estar en la otra, y la verdad que si empezamos a liar finito tenemos múltiple imposición en muchos casos. Estos son los códigos de actividad que agregó Córdoba, que los creó en el 2021.
y esas son las alícuotas. Hay uno que es el más polémico, que es que habla de actividades vinculadas directa o indirectamente con operaciones relacionadas con monedas digitales. Digamos, directo e indirectamente sería un montón de cosas. Lamentablemente, estas son las redacciones que después se copiaron en la comisión arbitral, por eso se arrastra la cuestión de las monedas digitales. Bueno, estas son simplemente los textos. Neuquén hizo algunas reformas, desde el 2021 lo fue ajustando, y fíjense, esto es simplemente para analizar cuestiones de redacción. Acá toman la definición del GAFI, porque dicen que puedan ser objetos susceptibles de comercio digital, cuyas funciones directas o indirectas son la de constituir medios de intercambio, unidad de cuenta o reserva de valor. Es la definición de activo virtual del GAFI, pero pusieron moneda digital. Digamos. Podrían haber tomado la definición, amoldarse, tener una redacción correcta, pero hablaron de moneda digital. Entonces, cuando hablan de moneda digital no se entiende bien a qué se refieren. Bueno, esto también, ¿no? A fines de la ley, moneda virtual, criptomoneda, criptoactivo, token, stablecoin y demás conceptos que por su naturaleza y característica constituyen o impliquen una representación de valor, ¿no? Todo. De esto hay bastante. Y por ahí para dar el último pantallazo, quería meterme un poquito acá, porque está todo conectado. Digamos. Hoy tenemos regulación de proveedores de servicios de activos virtuales porque el GAFI nos exige tenerla, porque si no nos caímos en la lista gris. Entonces, para no estar en la lista gris del GAFI, tuvimos que incorporar el registro. Y el GAFI impone estas medidas. Entonces, quería simplemente mencionar estas cuestiones de los controles de lavado que impone el GAFI y que tenemos que cumplir. Y hay algo que se llama Travel Rule, que es la regla de viaje, que es un requisito que el GAFI impone a todos los proveedores de servicios de activos virtuales para evitar maniobras de lavado. Eso implica que haya que identificar el origen y el destino de las transferencias y de cualquier transferencia de activo virtual entre cuentas de exchange. Tengo entendido que no se cumple en Argentina, pero está dentro de las exigencias de GAFI. En algún momento se va a cumplir y obviamente esto va a terminar en los fiscos y va a ser parte de la información que se va a explotar para entender y rastrear operaciones y sobre las cuales establecer retenciones. A partir de ahora vamos a tener retenciones en billeteras virtuales también en la provincia de Buenos Aires por uno de los regímenes de retención de la comisión arbitral, el CIRCUPA. La comisión arbitral tiene 3 regímenes: un régimen de retenciones bancarias, el de billeteras y el de tarjetas de crédito. Bueno, eventualmente podrá haber alguno de proveedor de servicios de activos virtuales. Esto es el de la Travel Rule, que me lo robé de otra presentación mía. Y fíjense que está todo tan conectado que las actividades de proveedor de servicios de activos virtuales que están en la normativa de la CNB son estas, que son las que establece GAFI. Intercambio de activos virtuales por moneda, fiat, intercambio entre distintos activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia y servicios financieros relacionados con la oferta y venta, la de las plataformas. Estos eran los límites de la resolución anterior, los 40 millones. Bueno, yo quería comentarles estos temas. Como verán, a mí me parece que
que acá la cuestión central no es cómo tributa una operación de compraventa de criptoactivos, porque hoy está bastante resuelto eso. Es decir, si es una empresa, va con ganancias, tributa con todas las ganancias, digamos, se pagará ganancias con todas las ganancias de la compañía. Si es una persona humana, también estará alcanzado. En ingresos brutos ya empezamos a tener los códigos de actividad, se empieza a poder declarar. La base imponible diferencial nos permite declarar sobre la ganancia que tenemos en ingresos brutos, sobre nuestra comisión, con lo cual ya podemos declararlo, podemos tributar sobre la comisión y es viable. Entonces, acá me parece que lo principal de esta temática es todo el ecosistema fintech y de negocios digitales que rodea esto. No lo puse acá, pero está el tema de tokenización de activos, que me parece es el tema ahora que está, no sé si me pasa a mí que lo veo en todos lados, pero me parece que hoy está tomando bastante vuelo de nuevo el tema de tokenizar activos. No sé si lo han visto. ¿Sí? ¿Qué viste especialmente? ¿Alguien más los vio? Bueno, el de agrotoken es la tokenización de soja, maíz y trigo. Después ahí está las otras, la yerba es tokenizamos yerba. Si yo le digo tokenizo yerba, ¿qué entienden ustedes por tokenizar yerba? Si yo te vendo un token de un paquete de yerba, ¿o querés comprar un token de yerba? Es una inversión, no sé, ¿qué compras? Yo no vi la letra chica del token de yerba, pero bueno, hay plataformas que hoy están publicando estos activos que en principio representarían o darían el derecho a la ganancia de la venta de la yerba. Entonces, son plataformas de oferta pública y que promocionan inversiones públicamente. Entonces uno ingresa, ve la plataforma y tiene distintas alternativas de inversión en las cuales uno puede comprar un token. Atrás, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué negocio estamos hablando? ¿Quién se anima? Le presto plata. Les presto plata. O sea, ¿qué compro token? ¿Qué me das? ¿El yerba, la ganancia de la yerba? Me estás pidiendo plata. Te presto plata, bueno, ¿cuánto me la devolvés? Es un préstamo. Pero bueno, tokenización de yerba queda más lindo. Entonces, a eso me refería hoy con el tema de todo esto de la venta de innovación. En el caso de los que venden tierras y hay una empresa que pasa. Bueno, sí, más o menos, digamos. Acá uno no sabe qué está comprando. En realidad está prestando plata. No, es otra marca. Es otra marca. Pero bueno, están tokenizando yerba y vendiendo posibilidad de invertir en esa yerba. Habrá que ver la letra chica, ¿no? A qué tasa o Claro, es claramente una inversión ofrecida por un portal de forma pública. ¿Tokenizar jugadores de fútbol? ¿Pero eso con un token? ¿Y qué tokeniza? ¿Qué, digamos, claro. Bueno,
Bueno, esa idea hay que darle forma. Ahí tenemos que entrar los abogados. Y esa es una cuestión. Los abogados tenemos que estar desde el momento en el cual se empieza a idear el negocio. No nos tienen que llamar para contestar una carta de documento. Tenemos que ganar ese espacio. Hay que pelear por ese espacio. Bueno, van a juntarse con los de marketing, van a juntarse con... Quiero estar. Van a juntarse con los de sistemas, quiero estar. Tienen que estar en el momento en el cual se diseña todo eso, porque a eso hay que darle un marco. Porque está claro que no vamos a representar la pierna de Cavani con un toque, no lo vamos a despedazar y vender. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vendemos? ¿Del jugador? ¿De quién? Bueno, hay que darle un marco legal, hay que ver qué es a qué nos obligamos, cómo lo difundimos, cómo lo certificamos, porque eso hay que firmar contratos o dejarlo plasmado de alguna forma. Para eso podemos usar firma digital, podemos usar blockchain, podemos hashear los documentos, podemos registrarlos en blockchain. Esos documentos quedarían de alguna forma tokenizados, porque el hash ese quedaría registrado en blockchain y no estaríamos hablando de un activo con un valor. Es un registro documental, hasheado y registrado en blockchain, que por ahí se puede o no transferir, depende de cómo lo queramos hacer, cómo simplemente. Bueno, ahí tenemos que intervenir los abogados. Y también tenemos que intervenir para verificar que ese negocio cumpla con todas las normas de lavado, porque no pueden venir y transferir unos millones de dólares y no sabemos de quién o quién va a quedarse con los derechos. Bueno, hay un montón de normativas. Bueno, ahora está eso, la tokenización de distintos activos, que en general son préstamos de dinero, pero también hay una empresa que tokeniza campos, que en realidad tiene un fideicomiso de oferta pública que cotiza en la CNB, que cotiza en bolsa, y uno puede comprar cuota parte de ese fideicomiso que está validado y autorizado por la CNB, y está comprando pedacitos de un campo. En realidad está invirtiendo en un campo y se va a quedar con parte de la producción. Eso hoy tiene una constitución legal, está autorizado en CNB y está cotizando, y está ofreciéndose públicamente. Eso es legal y está autorizado. Y eso es uno de los desprendimientos de la empresa de Agrotoken. Pero bueno, esto es algo que hoy está pasando. Por eso, yo esta vez arranqué con la primera diapositiva, por eso. ¿Es necesario? No, pero bueno, si el CEO viene y les dice, no, yo quiero esto porque es lo que se está promocionando, bueno, está bien. Vemos cómo lo implementamos, no sé. Hay que tener en cuenta que la tecnología también agrega problemas. Y también agrega la necesidad de hacer contratos de desarrollo de software, derechos de autor, hay que registrar las cosas, ¿sí? Hay más tarea, hay más cuestiones. Entonces habría que sacar las cuentas. Sí, bueno, hoy están tokenizándose de distintas formas. Esto de oferta pública que habilitó la CNB, a través de fideicomisos, o más de forma privada con versiones privadas, donde hay un token que representa algo, y bueno, habría que ver qué representa y la letra chica del contrato. Con lo cual, y para cerrar, digamos, espero haberles aportado algo, es que tal vez acá lo complejo no es la cuestión tributaria, sino la cuestión jurídica de analizar los negocios y analizar la complejidad de estos sistemas de proveerse de activos virtuales, bancarios, de fintech, de servicios digitales, dilucidar ahí, desentramar las relaciones comerciales y ver cómo tributa cada una, cómo debería tributar cada una y cómo debería estructurarse cada una, si conviene hacer un contrato de locación de servicios con una empresa local, con una empresa extranjera, conviene contratarlo desde acá o conviene abrir una sociedad en el extranjero y que contraten en el extranjero y después nosotros contratamos con una de esas. Hay mucho de eso, mucho vínculo contractual de provisión de servicios entre empresas vinculadas que hay algunas empresas acá y otras empresas en el extranjero. Eso tenemos que intervenir nosotros, diagramarlo nosotros, analizarlo nosotros
y ver cuál sería la mejor forma de implementación para no correr riesgos y no quedar alcanzado por alguna normativa que no nos convenga. Así que, para redondear eso, espero que haya quedado algo, no nos haya abrumado y les haya podido mostrar un poquito la complejidad de estos sistemas de pagos y de fintechs que se viene y que necesita también que nos metamos en algunas áreas de competencia que requieren que nos pongamos a analizar estos temas de tecnología y de contratos comerciales. Así que, no sé, ¿quieren algún comentario, preguntas? Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Y bueno, si quieren hacer algún comentario, algo, ¿se imaginaban esta complejidad o cómo veían la fintech? ¿Pensaron trabajar para alguna fintech? ¿Alguno de ustedes? ¿Escucharon de estos temas de control normativo, procesos, riesgos, análisis de riesgos, sí? Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, eso es lo que se viene. El trabajo nuestro hoy está centrado en eso. Es bastante complejo y está centrado en este tipo de tareas. Así que, bueno, muchísimas gracias.